Bueno, estamos conectados en este momento. Voy a saludarlos porque se permite saludar acá, ya que está un poquito la pantalla. Eduardo Méndez, Juliani, Janet, Alejandra Arias, Angélica Isabel, Joana Teresa. Ay, se me perdió. Hola, Janecita, gracias por encender la cámara. Qué bueno verla. Se me perdió la lista. Espera un segundito, sigo. Bueno, entonces decía que Alejandra, Angélica, Angélica Barón, Eduardo Méndez, Jennifer, Joana Teresa, Giuliani, Luz Dari y Janet. Qué gusto verlos, buenas tardes. Estamos pues dando inicio entonces. Hola Luz Darita, este, conectados ya para el compartir el café de la semana. Este café es esto, gracias a los que están saludando en el chat, excelente. El tema es lo que todo educador debe saber. Está moderado por el instructor César Augusto Mancilla Castro, quienes lo conocen lo identifican como un instructor que le gusta todo lo que es relacionado con la pedagogía, con su rol y le gusta la investigación y compartir las investigaciones que realiza en el centro en diferentes espacios. Ha participado con los espacios de los diálogos pedagógicos de Betty Ángela y hoy nos está acompañando en este café pedagógico para compartir lo que todo educador debe saber. Entonces, pues, César, muchísimas gracias por moderar este café. Está la sala ya lista para compartir, para socializar sobre el tema y pues me adelanto, creo que la expectativa es conocer eso que todo educador debe saber y de alguna manera pues uno mismo revisar qué de todo eso que nos va a contar tenemos y si nos falta algo, pues sumarlo a los retos de formación que nos permiten la cualificación y mejorar nuestras competencias, fortalecer nuestras competencias. Eh, entonces, damos apertura al café pedagógico de la tarde y muchísimas gracias por toda la participación que puedan tener y que espero que se disfruten el café. Buenas tardes. Hola Jenny y a todos los que se están ingresando, que están vinculados. Alcanzamos a seguir invitando mientras da inicio el instructor, seguir invitando a más compañeros que ya se siguen uniendo aquí con nosotros en el café. Bienvenido, César. Bueno, sí, señora, muchas gracias a Blanquita, a todos los compañeros que están conectados en este momento. Pues veo que hay bastantes compañeros, Castellanos, Dolly, Angélica Barón, Eduardo, Jenny, darle gracias a todos, Luz Dari Pinto. Pues este es un tema que, pues más que como hacer una exposición, es como un tema como para hablar, ¿no? El tema es lo que todo educador debe saber. En el caso de nosotros es lo que todo instructor debe saber, ¿no? Nosotros somos educadores, somos docentes, somos eh, maestros, se puede decir, pero más que maestros somos instructores y el rol que nosotros desempeñamos dentro de la institución es un rol eh, que abarca muchas situaciones, entre esas las experiencias que los aprendices nos llevan al ambiente de aprendizaje, ¿no? Pues porque ellos también van al ambiente de aprendizaje con unas expectativas que nosotros como instructores pues tenemos que llenar en cuanto a esas expectativas que ellos traen. Entonces, voy a compartirles aquí la pantalla del computador. Ustedes me dicen si ven mi pantalla. Un momento. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Ahora sí. Sí. ¿Ven esa presentación No, estamos viendo en la pantalla de Teams. de Teams? ¿La están viendo todavía? Sí. Ya tengo abierta aquí la presentación, pero parece que no la ven, ¿cierto? Creo que debe dejar de compartir y volver a Ah, ok. compartir la pantalla completa. Listo. Ya vuelvo a dar eh, escritorio, ¿no? Listo. Ahora sí Ahora la sí ven. ya. Sí. Listo. Bueno, este es un tema muy grande, muy amplio, pues en una hora no alcanzamos a verlo mucho, pero pues vamos a ver lo esencial, ¿no? Pues una vez, hace unos días, estaba yo buscando una información por internet acerca precisamente acerca de este tema, de lo que debe tener un instructor, de lo que debe tener un educador, pues para formar bien a sus aprendices. Entre esa información que encontré un pequeño documento
que se llama, regálenme un momentico, lo abro acá, un documento que se llama, es con ese nombre, a educación o educación se llama el documento, y dice lo que todo educador debe saber. Entonces, pues esta presentación que les voy a mostrar, en parte está referenciada a este documento que yo se lo voy a compartir en un Drive cuando terminemos la charla. Yo se los comparto en un Drive donde va a estar la presentación. Este documento, el autor es R.A. Rossi. No es un documento precisamente mío. A la siguiente diapositiva que nos dice la presentación basada en el documento que les acabo de hablar. A educación o educación se llama el documento, escrito por R.A. Rossi. Entonces, el libro prácticamente nos sitúa, es un libro como de 200 páginas, yo no lo leí todo, pero lo miré por encima, nos sitúa en la realidad o en el contexto de lo que el docente, está hablado con términos de docente, de maestro, pero en el caso de nosotros como instructores, lo que el instructor debe complementar pues, para dar una buena formación, ¿no? Entonces, lo que se pretende con esa presentación interactiva es que nosotros como instructores construyamos un pequeño modelo mental a partir de lo que yo les puedo mostrar o de lo que podemos compartir, ¿sí? Entonces, el documento de a educación o educación, como se llama, como lo llamó su título, está dirigido en dos partes: lo que el educador debe complementar y lo que el educando o el aprendiz, en el caso de nosotros, debe también asimilar, ¿sí? Entonces, la educación solamente puede ser adquirida, dice el libro, esto es textualmente, como dice el libro, la educación solo puede ser adquirida mediante un acto de comunicación capaz de provocar una vivencia en el aspecto teórico-práctico. Eso es prácticamente lo que nosotros como instructores hacemos en el SENA. Nosotros en nuestros aprendices creamos una vivencia, ¿sí? Porque aparte de nosotros ser instructores, nosotros a ellos, a nuestros aprendices les contamos vivencias que nosotros hemos pasado por nuestra vida laboral, por nuestra experiencia en la universidad, y al mismo tiempo los mismos aprendices nos cuentan a nosotros vivencias que ellos han tenido, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, la mayoría en SENA no excluye en cuanto a clase social. En el SENA puede entrar a estudiar cualquier tipo de clase social, estrato 1 o estrato 6, eh, pero ellos también tienen unas experiencias por compartirnos a nosotros como instructores. Entonces, lo importante es que nosotros como instructores los sepamos escuchar, ¿sí? La mayoría de los aprendices cuando entran a una ficha traen inconvenientes o problemas personales, como todos los seres humanos los tenemos, y a veces ellos llegan al ambiente de aprendizaje queriendo desahogarse, queriendo contarle a una persona todas estas situaciones por las que están pasando. Y eso es lo bonito del rol de nosotros de ser instructores. Si uno se da cuenta, pues en una universidad, cuando nosotros fuimos a la universidad, el profesor que nos daba a nosotros formación, nada más se limitaba a dar la formación como tal, ¿verdad? Él no era que se involucrara con uno como estudiante y tratara de ayudarle o de colaborarle. Obviamente había profesores en la universidad que sí lo hacían, pero no porque a ellos les naciera, por así decirlo, ¿sí? El rol que nosotros desempeñamos como instructor en el SENA es muy bonito precisamente por eso, porque nosotros logramos escucharlos a ellos. En los 11 años que yo llevo en el SENA, yo me acuerdo que una vez tuve una ficha de gestión empresarial hace unos 4 o 5 años, que era una ficha muy conflictiva. Eh, en la ficha habían dos aprendices, dos chicas que no se podían ver, y una vez en el ambiente de formación, hablando en términos vulgares, casi se agarran de pelo. O sea, yo les había colocado a hacer una actividad de aprendizaje y no sé, o sea, porque una miró mal a la otra, entonces de una vez se pararon como a querer retarse, ¿sí? Entonces, a mí me dio tanta impresión que pues obviamente a uno como instructor le da rabia porque están irrespetando su formación.
Entonces, si uno no presenta precedentes en cuanto a eso, pues más adelante le toman el pelo. Entonces, pues a mí me dio rabia y yo le llamé la atención. Les dijo, bueno, con ustedes va a tocar hacer un comité y llamar al subdirector. Bueno, ahí les dije el lineamiento que se seguía. Les dije, ¿cómo es posible que ustedes, por favor, ustedes vienen aquí a educarse y entonces van a salir es peleando? O sea, si ustedes tienen problemas personales, los problemas personales tienen que dejarlo fuera de la institución. Igual si usted está trabajando en una empresa y usted tiene que trabajar con una persona que le cae mal, usted no puede hacerse la vida mala, ni puede sentirse agobiado por eso, ¿no? Si a usted le toca trabajar con una persona que le cae mal, pues le toca trabajar con la persona. Hay que tener sentido, hay que tener resiliencia, hay que tener empatía. Una cosa son los problemas personales y otra cosa son los problemas laborales. Entonces, bueno, ahí en ese caso, más adelante las dos chicas como que después de 2 meses de haber sucedido eso, como que entendieron y ya fueron como que calmándose y ya fueron comprendiendo más la situación. Ahí me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, señor, ¿se escucha bien? Entonces, dentro de ese libro que yo logré mirar hace unos días, había un personaje que se llamaba John Dewey. Pues John Dewey, yo me puse a investigar en el caso de él. John Dewey fue un pedagogo y psicólogo, filósofo estadounidense. Eh, en la primera mitad del siglo XX, y él tenía una frase muy coloquial que la quiero traer aquí a contexto. Y él decía, la educación es un proceso de vida, no una preparación para una vida futura, decía él. Y yo me puse a analizar esa frase que él tenía, y pues en cierta medida tiene razón, ¿no? La educación es un proceso de vida. Si nosotros nos damos cuenta, en nuestra formación, nosotros como instructores, nosotros salimos de la universidad, terminamos una carrera profesional, nosotros no paramos de estudiar, nosotros seguimos estudiando, ¿sí? Hacemos una maestría, hacemos una especialización, una maestría, hacemos un doctorado, seguimos haciendo cursos en el SENA, seguimos haciendo cursos por fuera del SENA también, diplomados en otras entidades, y a través de eso que nosotros vamos aprendiendo, eso es lo que le vamos transmitiendo al aprendiz. Nosotros somos como los médicos, nosotros los instructores debemos tener esa concepción, somos como los médicos. ¿Por qué como los médicos? Porque los médicos constantemente están eh, estudiando y se están preparando. Si de pronto un médico cirujano de corazón eh, se quedó con lo que aprendió o con los conocimientos que adquirió en el año 1995 y ahorita en el año 2020, que estamos ya en otra época, va a hacer una cirugía con esos conocimientos. Algunas cosas de esos conocimientos obviamente le van a servir, pero el médico tiene que seguir estudiando y tiene que seguir preparándose para poder prestar un mejor servicio a la comunidad. Así somos nosotros los instructores. Pues nosotros nos tenemos que seguir preparando y seguir estudiando. A eso es que yo llevo esa frase, ¿sí? Pues la educación es un proceso de vida, como lo dice John Dewey, y pues preparar al ser humano para que aprenda esos quehaceres que hacen el mundo del mejor modo, entre ellos algunos esenciales para una vida de mejor calidad. En el SENA nosotros tenemos muchísimas características que nos permiten a nosotros preparar un aprendiz eh, para el mundo laboral, ¿sí? Nosotros como instructores nos capacitan mucho en diversos temas, entre esos liderazgo, actitud, proactividad, temas de investigación, ¿sí? Como lo hace gracias a Dios en Nova con nosotros los instructores, que nos permite abrir esos espacios para que nosotros nos vinculemos como investigadores también. Nosotros en el SENA logramos brindarle a los aprendices también que aporten en cuanto a su pensamiento crítico lo que ellos opinan acerca de un tema que nosotros les explicamos. ¿Sí? Y eso es muy gratificante para nosotros los instructores. En los 11 años que yo llevo trabajando en el SENA, yo duré más o menos unos 9 meses por fuera del SENA hace unos años, y uno valora mucho la institución cuando uno está por fuera, ¿sí? Porque es una institución muy completa.
Y yo le empecé a coger cariño en los últimos 3, 4 años, le empecé a coger cariño a lo que es en SENA, porque me doy cuenta que a diferencia de las universidades, sin menospreciar obviamente, porque las universidades también tienen cosas muy buenas, nosotros también estamos muy preparados, inclusive a veces estamos más preparados que los docentes en la universidad, ¿sí? ¿Por qué? Por todos los temas que nosotros recibimos en la institución, por todas las capacitaciones que nos brindan. A veces uno se queja de que hay tantas capacitaciones, tantas cosas por hacer, pero gracias a Dios las tenemos. Y gracias a Dios podemos valernos de esas capacitaciones y nos podemos preparar para brindar una excelente formación, ¿sí? Entonces, en nuestros aprendices, a través de todo lo que nosotros, los conocimientos que vamos adquiriendo, a través de las capacitaciones que hacemos, nosotros podemos brindarle unos componentes para la vida a nuestros aprendices, ¿sí? Y esos componentes para la vida es que, primero, que ellos aprendan a ser proactivos, que ellos aprendan a tomar la iniciativa en cuanto a desarrollar proyectos de formación, en cuanto a desarrollar temas de investigación, obviamente guiados por nosotros como instructores, porque si nosotros los dejamos a la deriva, ese no es el hecho de nosotros los instructores, decirles, listo, prepare un proyecto y entonces usted siga ya con su proyecto y yo hago otra cosa. No, es mirar a ver cómo le está yendo a este aprendiz en ese proyecto, en qué se le puede colaborar, cómo podemos sacar adelante ese proyecto. Se le enseña al aprendiz a ser analítico, ¿sí? Eh, a través de los ejes transversales que tiene SENA, que los instructores que dan los ejes transversales son una columna vertebral del SENA también, porque gracias a ello los aprendices logran salir formados muy bien, como lo son los instructores de ética, los instructores de salud ocupacional, de inglés. Si se me escapa alguno, les pido disculpas, de, de educación física, iba a decir yo, de cultura física, ¿sí? Entre otros, logran generar en el aprendiz todo lo que tiene que ver con la actitud, la autoconfianza, ¿sí? La aptitud también, la responsabilidad. Los instructores de ética le hablan mucho a los aprendices en estos temas, ¿sí? Actitud, responsabilidad. Y vuelvo y repito, los ejes transversales en el SENA, yo pertenecí a un eje transversal hace unos 5 años cuando existía eh, el programa de emprendimiento, la transversalidad en cuanto a emprendimiento, ¿sí? Donde se le tenía que dar a los aprendices una competencia de emprendimiento para que salieran bien preparados. Yo hice parte de ese eje transversal y, y con propiedad puedo decir que los instructores de, transversales tienen mucha capacidad y mucho conocimiento en cuanto a eso para ayudarnos a nosotros, los instructores que somos líderes de ficha, a poder sacar esos aprendices bien preparados. Entonces, todos estos componentes eh, logramos nosotros sembrarlos en nuestros aprendices. Entonces, no es solamente la actividad que hace el instructor líder en la ficha, sino la actividad que los demás instructores que logran ingresar a la ficha que nosotros tenemos también logran aportarle a la misma, ¿sí? Ese es como una de las características de ese título, lo que todo educador debe saber, ¿sí? A César, diferencia de una... Señora. ¿puedo ahí interrumpirle? Discúlpeme que le interrumpa. Está excelente esta presentación que nos está proyectando y la definición que nos puso sobre lo de educación, pero esta que nos, no, tranquilo, la que está proyectando está Sí. excelente, ¿sí? Muchísimas gracias. Quisiera como hacer ahí un corte para preguntarle a los compañeros por qué creen que es importante tener estas competencias o que un instructor del SENA desarrolle estas habilidades y estas competencias, ¿no? No sé quién quisiera ayudarle aquí o participarle a César en la presentación que nos está haciendo. Componentes para la vida. Sí, buenas tardes. Buenas Señora. tardes. Buenas tardes. Bueno, en lo que dice el compañero César, pues muy interesante, de verdad que todo esto nos retroalimenta en nuestro diario vivir. Muy importante pues en nuestro proceso de formación, ya que nosotros pues orientamos la formación profesional integral
siempre pues con ese componente humanístico y ese componente técnico, ¿no? Donde, pues bien lo decía la coordinadora Blanca esta mañana en el encuentro de que todos los instructores damos apoyo independientemente si somos técnicos o transversales, ¿sí? En cuanto a los componentes, pues la proactividad, porque siempre debemos estar nosotros como muy atentos a lo que nos vaya a suceder, a toda la planeación pedagógica, todo, y no esperar de que de pronto llegue la formación y dejar todo para último momento, ¿sí? Ser analítico, porque esto nos permite a nosotros razonar, nos permite dar nuestra propia opinión, la actitud súper importante, la disposición que tengamos nosotros en el proceso de formación, esa disposición y eso que le podamos reflejar a nuestros aprendices. La autoconfianza, pues súper importante, porque si no creemos en nosotros mismos estamos mal y mucho menos nos van a creer los aprendices, ¿no? Ser silencioso, pues le diría acá en esta parte silencioso como de pronto relacionarlo también con la prudencia, ¿no? Saber de pronto en qué momento intervenir y saber cómo decir las cosas. Investigador, pues porque siempre estamos nosotros en esa búsqueda de ese conocimiento, de esa experiencia. Y también aquí pues la actitud que nos relaciona al compañero, también saber de que todos nosotros tenemos habilidades diferentes, que de pronto algunos se nos facilitan más que otras, pero que de igual forma esto nos ayuda a nosotros y ayuda también como tal en el desarrollo de los aprendices, responsabilidad pues ante todos los requerimientos que requiere como tal la institución y la responsabilidad en la formación y la misma responsabilidad con los aprendices en todo el proceso formativo, ¿sí? Y acá nos dice pensamiento positivo, pues siempre tener esa chispa positiva, esa actitud que es muy importante y que recordemos, como nos decía el compañero César, el rol social tan importante y el referente que somos nosotros para nuestros aprendices. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Jenny. No sé si alguien más. ¿Seguimos, Blanquita, o alguien más quiere dar su opinión? Sí, puede seguir, gracias César. Es para ir como, Sí, señora. es que la presentación fue excelente y pues no sé si algún instructor se ve ahí listo para cambiar la foto que está proyectando, esa que está en el centro, si podemos visualizar ya el cambiar la foto por esa imagen y colocar ahí la foto del instructor o del compañero que está aquí conectado. Y si de pronto tienen se inclinan más por uno de estos componentes que nos está mostrando o le da igual valor a todos. Sí, señora. Yo Levantando la mano Jennifer, creo. Yo quiero la palabra. Sí, Jennifer, claro. De verdad que toda esta temática hace como reconocer en el instructor todas aquellas cualidades o componentes claves, mejor dicho, para poder, yo sé que muchos decimos, como dice el himno del SENA, bueno, pues que porque queremos una Colombia mejor, ¿cierto? Pero en sí son cualidades que solamente como instructores debemos, o sea, las tenemos, las podemos resaltar en cada uno de nosotros. Y día a día vivimos un rol en el que tenemos que dejar a un lado el ser padres, el ser, incluso muchos de nosotros no somos profesionales en el área de pedagogía, ni somos profesionales en educación, pero dejamos a un lado nuestra carrera para dedicarnos a ser instructores, educadores, para dedicarnos a entregar como, ¿cómo se llamaría eso? O sea, cuando yo tengo un perfil, o sea, es que se me fue la palabra, eso que yo llevo por dentro, ¿sí? No todo el mundo lo tiene, no todo el mundo tiene la capacidad de llegar a ser lo que somos nosotros. Y ahorita en esta imagen que proyecta César, yo digo, oiga, tan chévere que es. Sí, pues muchas de esas características digo, uy, no, yo las tengo, pero hay otras que sé que como instructora tengo que seguir fortaleciendo porque el día a día me lleva a eso.
a que hay veces, como soy ser humano, hay veces que me siento débil y que digo, uy, no, pero no quiero ser silencioso. César ahorita daba el ejemplo de las aprendices que se agarraron del cabello, que se iban a agarrar del cabello, y yo muchas veces viví momentos así, con una ficha terrible que tuve también, y yo digo, bueno, pero ser silenciosa no, porque si soy silenciosa no, mejor dicho, me salen palabras de los oídos, ¿sí? Y a veces es bueno el ser prudentes, el manejar algunas cosas con su grupo, y otras veces sí no es necesario buscar ayuda y pedir ayuda. Entonces ese era como mi aporte. Muchas gracias, César, por esa presentación. Sí, gracias, Jennifer. Siga, César. Disculpe ahí la intervención, pero era que sí, Gracias, no Jennifer. podíamos dejar pasar esa Vale. presentación tan chévere que nos estaba Qué mostrando. pena, listo, Gracias. qué Ay, pena. Jenny. Sí, Sí, qué Jenny, pena, claro. como estoy desde el celular, no veo aquí cómo levantar la manita. Bienvenida. Recordaba también lo que decía el instructor César de los cirujanos, ¿no? Que así nos sucede a nosotros. Nada más con este tema de la pandemia, todo lo que hemos tenido que aprender y de verdad uno a veces dice, uy, ya manejo tantas herramientas, yo antes no lo hacía. Entonces debemos estar como esos cirujanos, ¿no? Muy a pendiente, y esos médicos de todo lo que venga, y siempre resalto de las que menciona acá el compañero César, la actitud. Yo creo que si nosotros como seres humanos tenemos la disposición, el conocimiento está, pero si tenemos ese empoderamiento en nosotros y ese querer hacer las cosas, nada nos va a quedar pues grande. Obviamente tenemos que pedir ayuda, pero sé que lo vamos a poder sacar adelante. Muchas gracias. Así es. Gracias, César. Hay unas opiniones ahí en el chat, a Betica, que la extrañamos en su intervención, pero está aquí por el chat también participando, y dice, la agenda para el 2030 de la UNESCO nos permite esta perspectiva, debido a la necesidad de construir un mundo mejor. Promueve un crecimiento equitativo, inclusivo y económico, y apoya la transición hacia economías sostenibles y digitales. Son principios universales de la década de los 80, los 4 pilares de educación: aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir. Igual hay otros aportes. Janet pues se retiró por un compromiso de bienestar, pero nos deja una reflexión muy bonita para los instructores y dice, educador es un acto humano que transforma vidas. Angélica Barón dice, la educación es un proceso que no termina. Un proceso del ser integral. Y Joana Beltrán había dicho que con la definición que su merced nos proponía de John Dewey, en cierto punto la educación es un proceso de vida, ya que si estás preparado, mejora la calidad de vida, pero también es cierto que debemos estar preparándonos constantemente y mantenernos a la vanguardia para mejorar nuestras vidas y la sociedad. Entonces, gracias a quienes están participándole aquí al instructor César en este café, y seguimos entonces aprovechando la información que nos quiere compartir. Gracias, César. Totalmente de acuerdo con lo que decían los compañeros en el chat. Ahorita la doctora Betty la doctora Betty fue la que escribió primero, que tú leíste, Blanquita. Sí, señor, el tema de la agenda del 2030, los principios universales, Sí. y acabo de escribir dentro de un marco de formación permanente para el mundo de la vida y el mundo del trabajo. Formación permanente. Precisamente aquí dentro de la presentación yo les voy a hablar también de los 4 pilares, y les voy a hablar de un autor. Ojalá nos alcance el tiempo, porque si no nos alcanza el tiempo, porque yo tengo formación a las 6:30, pero si no nos alcanza el tiempo, hacemos no sé si se puede hacer una segunda café para más adelante. Claro, se puede seguir el siguiente martes con el tema. No hay problema. Les iba a hablar sobre el tema. Hay un autor que se llama Edgar Morin. La doctora Betty me acordó ahorita porque ella fue la que me lo enseñó a mí y la que me lo presentó hace unos años en el SENA. Y yo lo estuve revisando. Y Edgar Morin habla precisamente de los 7 saberes para el futuro en la educación. Y eso está registrado en la UNESCO. Si nos alcanza el tiempo, lo veríamos hoy, o si no, lo veríamos la otra semana para la segunda parte de este tema, si ustedes lo quieren así. Entonces, si quieren, proseguimos.
Sí, claro, César, hoy vamos hasta las 6 para conservar el tema de que el café de 5 a 6 y con gusto podemos de una vez dejar programado la continuación para el siguiente martes, con todo gusto. Claro, listo. Bueno, dentro del formato PDF, el libro que les mostraba ahorita al inicio de Rossi, también habla, ese PDF trae unas frases de personas conocidas. Está una señora que yo estuve revisando, Elsie Roswell, que es una historiadora y antropóloga mexicana, ha ganado un premio en cuanto a investigación, es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas y Centro de Investigación de México, y ella tiene esta pequeña frase. Ella dice eso: la escuela como institución brinda formación no solo a los alumnos, sino también a los docentes. Entonces dice ella, en la interacción entre docentes y alumnos, el profesor crece con ellos, adquiere experiencia y distintas maneras de encarar una determinada situación. Y era lo que yo les estaba comentando ahorita al principio. Nosotros los instructores también aprendemos de esos muchachos o de esos aprendices que entran al ambiente de formación, ¿sí? Entonces, en el SENA es lo que nosotros hacemos a diario con nuestros aprendices, ¿sí? Nosotros, dentro de la institución, dentro del SENA, escuchamos lo que los aprendices traen, todo ese desahogo que ellos quieren mostrarnos. Vuelvo y les repito, algunos de los aprendices son de estrato bajo, estrato medio, y han pasado por situaciones que ni siquiera nosotros como instructores hemos pasado. Y pues lo ideal es que nosotros, aparte de enseñar, como muestra la imagen, acá como está el docente, aparte de enseñar, logremos tener estas 5 características con nuestros aprendices. Tener empatía con ellos, ¿sí? Tener empatía no quiere decir, pues, que uno no vaya a ser estricto cuando uno vaya a pedir un resultado de aprendizaje o cuando vaya a pedir una evidencia, ¿no? Empatía es entender a la persona, ¿cierto? Ponerse en los zapatos de él. Escuchar al aprendiz, apoyar y dialogar. Los aprendices aprenden de nuestras anécdotas, de lo que nosotros les contamos por lo que hemos vivido. Vuelvo y la repito, en nuestro ambiente laboral, en las situaciones o en los otros trabajos que hemos tenido, en las otras fichas que hemos tenido también, anécdotas que nosotros podemos contarles a ellos, historias. Ellos quieren que nosotros los escuchemos, ¿sí? Entonces, aparte de nosotros ser instructores, nosotros nos involucramos en ayudar a las personas, ¿sí? Comprendemos los problemas que traen y aprendemos de ellos también. Vuelvo y les repito, no es no ser estricto cuando uno les pide una evidencia. Y cuando digo ser estricto no quiere decir uno castigarlo o ser grosero con el aprendiz. No, estricto quiere decir exigir que si uno pone una evidencia, pues la tiene que presentar tal día. Obviamente le pueden presentar inconvenientes a la persona, pues uno ya mirará si se le da el tiempo, el lapso de tiempo para que los presente, uno mirará cómo maneja la situación. Pero sí es importante que nosotros como instructores pues tengamos estos 5 componentes que nos muestra la imagen en cuanto a eso precisamente, nosotros como instructores crecer con ellos, ¿sí? Adquirir experiencia de ellos. Ellos también, algunos de los aprendices que nosotros tenemos, inclusive muchas veces superan nuestra edad, ¿sí? Y tienen más experiencia que uno, porque pues yo he tenido aprendices de 45 años, de 50 años, que obviamente tienen más vida que uno, y han tenido un camino más largo, obviamente, en esta existencia, entienden más otras cosas, y es bueno uno escucharlos y basarse en ellos para sacar de ahí anécdotas que uno pueda contar o escuchar a ese aprendiz que a veces tiene más experiencia, que nos puede ayudar a nosotros dentro del ambiente de aprendizaje a aportarle a los demás aprendices, ¿sí? Entonces, yo en una charla pasada, pues les hablaba también de esto, de las 4 fuentes de conocimiento, que a mí siempre me ha quedado recalcada porque la doctora Betty me ha dictado muchos cursos, y a ustedes también, compañeros instructores, y
y siempre nos habla de las 4 fuentes de conocimiento, que eso está también estructurado en uno de los documentos pilares del SENA. Y es ese tema de que el aprendiz puede adquirir conocimiento a través del entorno, de las TICs, del trabajo colaborativo y del mismo instructor, obviamente. ¿Hasta ahí vamos bien? No sé si alguien que se me activó aquí la pantalla. Ahí estamos escuchando bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, señor. Sí, sí, Ok, señor. vale. Entonces, este señor es una caricatura de Edgar Morin, y Edgar Morin dice: la inteligencia es la emergencia del pensamiento estratégico del sujeto hacia el entorno. Al resolver problemas en situaciones de complejidad, la conciencia es la emergencia del pensamiento reflexivo de un sujeto sobre sí mismo. O sea, los aprendices están llegando a nuestros ambientes de aprendizaje con ganas, entre comillas, de comerse el mundo, de salir a triunfar, ¿sí? Y nosotros como instructores debemos ser esa conciencia para ellos, debemos ser esa fórmula para que ellos logren alcanzar el éxito. Entonces nosotros en los aprendices tenemos que aprender a desarrollar ese pensamiento reflexivo, como lo dice Edgar Morin, ¿sí? Entonces, ahorita la doctora Betty nos hablaba precisamente en el chat que escribió de los 4 pilares de la educación. Esto es lo que dice la UNESCO en cuanto a los 4 pilares de la educación. Dice: la educación debe estructurarse en torno a 4 aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada persona. En cierto sentido, los pilares del conocimiento son aprender a aprender, ya lo había dicho Blanquita y la doctora Betty, aprender a hacer y, muy importante también, aprender a convivir. Y en esta última que dice aprender a convivir es donde nosotros los instructores, y sobre todo los instructores, creo yo, del eje transversal, entran a influir bastante en el aprendiz. Instructores de ética y los demás ejes transversales, aprender a convivir, ¿sí? Un instructor de ética logra desarrollar en un aprendiz todas estas características para que salga al mundo del trabajo, ¿sí? Obviamente uno no va a inculcarle al aprendiz valores en cuanto a respeto, compromiso y todas esas cosas, porque esos componentes o esos valores el aprendiz los debe traer ya formados desde su casa, ¿sí? Pero entra uno a reforzarle esos conocimientos para que él aprenda a convivir. Precisamente en una ficha que yo tengo hay un aprendiz que ella se salió del grupo GAIS porque salió en discusión con su grupo GAIS, y ahorita pues están haciendo una actividad con otra instructora y tienen que hacer unas actividades en grupo GAIS y la aprendiz estaba toda preocupada porque ningún grupo GAIS la aceptaba. Entonces yo hablé con ella y le dije: mira, lo que pasa es que uno en la vida, le decía yo a ella, lo que les decía ahorita al principio, uno tiene que aprender a convivir, ¿sí? Y le colocaba yo al ejemplo a ella de lo que les estaba diciendo al principio de la charla. Le decía yo a ella: si en la empresa su jefe le dice a usted que usted tiene que trabajar con esa persona que le cae mal, usted le va a decir a su jefe: jefe, es que no quiero trabajar con él porque él me miró mal, porque él me cayó mal, ¿sí? Su jefe, pues, hablando, puede ser una palabra un poco grosera, a su jefe no le interesa si a usted le cae mal fulanito de tal, ¿sí? Usted está representando un rol en una institución, y si a usted le toca trabajar con esa persona, pues le toca trabajar con esa persona. Yo a veces no entiendo por qué en las empresas que el coordinador de mercadeo no se puede ver con el coordinador de recursos humanos porque tuvieron un pleito. O sea, esos son asuntos personales, y obviamente a uno le puede caer mal una persona, pero somos seres humanos y nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero si yo tengo que trabajar con una persona, pues hacerse la vida amena y listo, me tocó trabajar con usted, pues vamos a dar lo mejor que podemos trabajar, lo mejor que podemos dar, porque no podemos, ahí es donde entra la famosa resiliencia y la empatía, ¿sí? Ahorita las empresas, cuando contratan a una persona para un trabajo,
miran mucho en la hoja de vida eso, que la persona sea resiliente, que sea empática. Inclusive los psicólogos a veces aplican test en cuanto a eso. Esos test famosos de los 8 cuadritos donde uno tenía que dibujar una figurita, eso ya está mandado a recoger. ¿Sí? Ahorita las empresas revisan mucho es que la persona o el aprendiz que salga a etapa productiva tenga esas características, que pueda trabajar en equipo. Inclusive el formato F023 de etapa productiva, cuando uno hace la segunda visita al aprendiz, hay unos factores que se analizan. Entre esos el trabajo en equipo. Entre esos yo creería que se le debería incluir algo que se llama resiliencia y empatía. El aprendiz fue resiliente, fue empático, ¿sí? Aunque eso está creo que resumido en uno de esos factores, esas variables. Pero sí es importante recalcarlo, ¿sí? Entonces, la educación del siglo XXI, esta educación que estamos viviendo actualmente, está centrada en esos 4 pilares: el aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir, ¿sí? El aprender a aprender, pues desarrollar las habilidades de las competencias para las cuales el aprendiz entró a ese programa de formación, adquirir precisamente esas habilidades. Y aprender a hacer, a generar aspiraciones y valores al aprendiz. Entonces se ve cómo todos los instructores entraron a jugar parte, hasta la parte administrativa. Todos entramos a jugar una parte muy importante dentro de esa formación del SENA. No solamente nosotros los instructores, la parte administrativa también, obviamente, ¿sí? Porque ellos tienen que desempeñar tienen que hacer muchos procesos cuando se termina su etapa productiva, por ejemplo, en cuanto al paz y salvo que tienen que generar y a otras cosas que tiene que hacer el aprendiz como tal, ¿sí? Voy a hacer una pequeña pausa, no sé si de pronto alguien quiere opinar algo, quiere decir algo. Voy a salirme un poco de la presentación para mirar si de pronto alguien, no sé si de pronto alguien quiere levantar la mano y dar su opinión. Doctora Betty. Sí, César. Sí, César y compañeros, me da mucho placer pues estar acá. Lo que pasa es que había ruido y espero que el ruido no llegue por allá, ¿no? Me parece que el tema que estás tratando de verdad que es bastante importante, sobre todo para que nosotros como docentes tengamos un enfoque y una perspectiva mucho más amplia, ¿no? De lo que hacemos, porque a veces uno cae en la inmediatez, uno cae en el día a día, uno cae en la sesión, en la cotidianidad, y de pronto somos parte de un todo, ¿no? Entonces estos principios que tú muy bien hoy nos estás compartiendo han venido desde la década del 80, sobre todo por muchos filósofos que han cuestionado un poco el desarrollo económico, han cuestionado las 2 guerras mundiales, han cuestionado en últimas el hombre que diríamos ha avanzado en la ciencia, en la técnica, en la tecnología, pero que aún no ama su planeta, aún no convive con los otros seres humanos, aún no respeta los otros seres vivos, ni la tierra como su hogar. Entonces, toda esa teoría pedagógica se conoce como el enfoque humanista, ¿sí? El enfoque humanista. Entonces, es así como la UNESCO, diríamos, establece agendas periódicamente. Esta última del 2030, que ustedes la pueden buscar, enfatiza mucho en la necesidad de hacer una educación mucho más inclusiva. Ustedes saben que ya
diríamos, con el tiempo hemos conocido que el ser humano en su complejidad tiene matices. No todos somos de un mismo color, no todos somos de un mismo género, no todos somos de una misma religión, no todos somos de una misma cultura. Entonces, el esfuerzo que se hace, diríamos, interplanetario, no solamente del SENA, pues nosotros hablamos en el SENA como por contextualizar, ¿no es cierto? Porque ese es el mérito que ha tenido el SENA, de traer todos estos pensamientos y de alguna manera en la unidad técnica, en el estatuto, que son nuestros pilares, esos pilares del SENA, pues los acoge y a través de nuestras metodologías activas, también diríamos que, y a través de nuestra cualificación, como muy bien lo plantea César, nos intenta decir que además de ser profesionales, técnicos, tecnólogos, es muy importante formar personas. Entonces el SENA no es fácil, se debate en esas tensiones que existen mundialmente. No es por casualidad que durante mucho tiempo se quitó la palabra integralidad, ¿sí? Porque hay corrientes, hay fuerzas, hay tensiones. No por casualidad se dejó la ética sin horas y ahora pues ya, como muy bien lo dice acá el compañero, hay competencias claves, básicas, transversales, habilidades blandas, porque es que en las circunstancias en que está el planeta es una consecuencia exactamente de haber desarrollado nuestro cerebro sin conectarlo con ¿qué? Pues sin conectarlo con ese ser espiritual, porque ustedes saben que también ahí históricamente pues las religiones pasaron, yo diría, un túnel oscuro, ¿sí? Un túnel oscuro. Y entonces eso hace que la humanidad pierda un poco el norte, pierda el horizonte, pierda la conexión que tiene con la vida, con el ser superior, lo quiero hablar de una manera muy amplia, respetando credos, convicciones, filosofías. Pero bueno, estamos pasando ese túnel y hoy pues nos damos cuenta, y yo creo que la pandemia nos ayuda un poco a unificarnos, ¿no? En el deber ser. Las guerras nos ayudan. Después de una guerra, los descubrimientos son inmensos, no solamente a nivel científico, sino a nivel humano, porque empezamos a hacer reflexiones y empezamos a descubrir que hemos sido bestiales en las guerras, que hemos sido peor que los animales, ¿no? Entonces yo pienso que hoy en día, pues todo esto tiene un sentido para que ustedes y yo, de alguna manera, vayamos encontrándole este sabor, esta mística, este compromiso que no se inyecta, eso cada ser humano en la medida que desarrolla su vida y encuentra dificultades, pues puede dar saltos cuánticos, se llama eso, o sea, podemos unificar una humanidad que ya piense un poco en respetar la dignidad humana, la tierra, el entorno, el ver a los otros como parte de sí, porque en el otro yo me encuentro, en el otro me reconozco, en el otro yo me veo lo bueno y lo malo que puede estar habiendo en mí. Entonces, apreciados compañeritos, este es un tema que nos puede mover las vibras y nos puede llevar a hacer nuestro trabajo de una manera diferente, de una manera
digo yo, como ese labrador, cultiva la tierra, ¿no es cierto? Y va dejando sus semillas. No importa que unas como que vean crecer y otras no tanto, pero yo creo que eso es lo que nos da sentido, pertenencia, amor. Eso es lo que hace que seamos diferentes a otros seres humanos. Entonces, en la docencia, como en la medicina y en cualquier otro campo, en la investigación, creo que cuando entendemos eso, que solamente vamos de paso, labrando un camino, construyendo, no destruyendo, pues creo que es cuando uno, como bien lo decía César, prefiere a veces guardar silencio, que es tan difícil, dice Jennifer. Qué difícil es para mí. No, para todos es muy difícil. A veces guardar silencio, meditar. Como en esta pandemia hay cosas que no podemos arreglar ustedes y yo, sino recogernos un poco en familia, recogernos espiritualmente y pedirle al Ser Supremo que nos dé las fuerzas, las fortalezas para despedir a quienes pues están yendo y para amar la vida, que cada día es un despertar. No sé si me he extendido, pero bueno, un abracito. Ese sería mi aporte. Sí, señora, gracias, doctora Betty. Bueno, vamos a terminar de ver esa parte. Le agradezco a la doctora Betty por su intervención. Entonces vamos a ir hasta las 6, ¿sí? Y el próximo martes pues continuaríamos. Es un tema muy amplio y muy bonito de ver, ¿sí? El siguiente pilar, que es el aprender a hacer, pues el aprender a hacer es aplicar lo aprendido en los contextos, en el contexto productivo, ¿sí? Qué bonito es cuando uno como instructor de seguimiento llega a hacerle seguimiento a un aprendiz en su etapa productiva, ya en su segunda visita, y le dice a uno el jefe del aprendiz, pues el aprendiz le fue en sus variables todo satisfactorio, fue un aprendiz muy receptivo, aparte de ser receptivo fue proactivo, y por consiguiente este aprendiz hemos decidido dentro de la empresa que va a continuar con nosotros ya con un contrato laboral indefinido. Entonces cuando uno le dicen eso como instructor de seguimiento, uno dice, pero vea, qué chévere, hice el trabajo bien y mis compañeros que estuvieron en esa ficha hicieron su trabajo bien también porque pues el aprendiz fue premiado por su forma de ser. Obviamente el aprendiz es el que se gana el espacio en la empresa, ¿no? Pero nosotros también como instructores logramos sembrar en ellos muchos valores y muchas semillas que a través de esas semillas ellos logran quedarse en ese puesto o en esa empresa trabajando, ¿sí? El aprender a convivir, aprender a vivir, ¿sí? Nosotros aprendemos a vivir a través de la experiencia, a través de lo que vamos adquiriendo día a día. Cuando yo entré al SENA, yo era una persona diferente y yo puedo decir que ahorita, que llevo 10 años, 9 años, 11 años, no sé cuánto es, soy otra persona diferente que el SENA me ha ayudado a moldear, me ha ayudado a transformar mi forma de ser. Y no solamente el SENA, las personas que viven con uno, su esposo, su esposa, sus hijos, también lo ayudan a uno a transformar, ¿sí? Y obviamente la familia lo ayuda a transformar a uno para bien, ¿sí? Lo ayuda a uno a cambiar muchos prejuicios que uno tiene en ciertos momentos. Yo antes era una persona que me juzgaba y criticaba muchas de las cosas que a mí me pasaban o me sucedían dentro de la institución. Pero yo aprendí a no juzgar y a dejar de estar juzgando y a estar diciendo por qué me pasó esto, por qué me pasa esto, por qué tal cosa. Y a decir, no, pues si me toca hacer este rol, lo hago y lo voy a hacer de la mejor manera posible que pueda hacer. ¿Sí? Eso es lo que yo he aprendido en los últimos 3 años. Yo he aprendido es eso, aprender a convivir.
porque pues, vuelvo y lo repito, uno aprende a través de la experiencia y a través de lo que vive en su diario vivir. Y la vida es eso, la vida son experiencias. La vida son experiencias y son cosas que uno logra sembrar. Por eso es importante que siempre donde uno esté, logre dejar la mejor huella o la mejor marca, ¿sí? Que le pueda servir también a otras personas. Entonces, pues, no siendo más, yo invito a los compañeros que estuvieron presentes el día de hoy y a los que de pronto no pudieron conectarse el día de hoy porque estaban en formación o en algún tema, pues que el próximo martes nos podamos reunir también y podamos terminar esta parte de este tema amplio. Yo le doy gracias a Blanquita, a la doctora Betty, a todos los compañeros, al doctor José Manuel, al doctor José Gabriel y a otras personas, la doctora Patricia, pues por este espacio que nos conceden, ¿no? Que aparte de ser un momento de charla, pues la persona que está hablando, que le está exponiendo el tema, también aprende, ¿sí? Porque pues yo no soy perfecto, yo tengo también defectos, tengo cosas por mejorar como todo ser humano, y uno aprende también de la gente. Entonces, pues muchas gracias. Excelente, César. Eso que está diciendo es precisamente lo que buscan estos espacios de reflexión y de compartir pedagógico, que no siempre sea liderado por una persona o que recibamos siempre el mensaje de los mismos asesores pedagógicos que dominan los temas y siempre nos comparten conceptos, experiencias, orientaciones espectaculares, pero el hecho de que sean diferentes invitados o diferentes moderadores de este café nos ayuda a fortalecer las competencias tanto de quien está moderando como de quien está aquí escuchando el conversatorio. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. La invitación a todos los compañeros que están aquí unidos para que si quieren moderar algún tema en especial o así no lo dominen un tema, pero quisieran hablar de algo en específico, ponemos el tema y hablamos todos acá, estudiamos durante la semana, buscamos lecturas referentes al tema, libros referentes a lo que queramos estudiar. Alguien en un café pasado nos propuso, hay como 2 o 3 temas por ahí volando que nos han propuesto y no los hemos desarrollado, entonces importante, voy a ver si los recuerdo, en este momento no los tengo presente, disculpen, pero sí tenemos hay como 2 o 3 temas que nos han sugerido o que han surtido de los mismos cafés. Entonces, la invitación para quien quiera moderar los siguientes cafés. En 8 días nos volvemos a ver con la segunda parte de este café. Al correo les enviamos la invitación y el link. Pero sí me gustaría que como va a ser una segunda parte, irnos con alguna pregunta o algo que nos permita reflexionar durante la semana para llegar e iniciar el siguiente martes con ese conversatorio de 1 hora sobre todo lo que un educador debe saber o un instructor debe saber. ¿Sí? Entonces no sé si propone César o Betica o alguien aquí quiere proponer algo, una pregunta o una reflexión, un mensaje para hablar, para pensar y socializar durante la otra semana. Y si todos los que estamos acá conectados la próxima semana asistimos e invitamos a un compañero más, bienvenidos. ¿Hay un tema entonces? Ya se están despidiendo los compañeros. Gracias. Muchas gracias. Estuvo muy chévere, excelente, enriquecedor el café. Si no, les hacemos llegar la pregunta a la invitación. Cuando reciban la invitación, les hacemos llegar como ese texto o esa frase para pensar durante la semana, ¿sí? Muchísimas gracias, César, entonces, por, vale, sí, señora. Muchas gracias por moderar el día de hoy el café. Bueno, que tengan una Muchas gracias, jefe. Muchas gracias a César por su comentario. Estuvo muy buena su observación, su enseñanza. Aprendí muchísimo. Muchísimas gracias. Vale, con gusto, sí, señora. Gracias, César. Un abrazo, Blanquita y compañeros. Cuídense bien. Gracias, Betica. Igual, buenas noches. Chao, Luzda. Chao a todos. Joana, que siempre nos apoya con las tarjetas, Joana Beltrán de Comunicaciones de la Coordinación, que está aquí y es la que nos hace las tarjetas de todos los cafés. Gracias. No, gracias.
teacher. Dice Joana, Gracias, creo que jefecita. será instructora, profe César. Sí, teacher, porque de verdad que me gusta mucho como esta parte y hoy fue muy enriquecedor para mí porque siempre he pensado que la enseñanza es eso. Sí, es diario, es en todo momento, es en cada instante. Siempre tenemos algo que aprender y algo que enseñar. Entonces, hoy fue como anillo al dedo, entonces creo que me inclinaré por ese lado. Gracias, Joanita, Vale. qué buen cierre. Listo. Vale, Blanquita, muchas gracias. Buena Yo les pido noche. un permiso. Sigan, buena noche, que les rinda, que descansen. Chao.